Buenas tardes, continuando con el capítulo de sastrería. Hoy voy a explicar una primera parte de los cuellos de sastrería. El cuello smoking y el cuello solapa. Estos cuellos son considerados hermanos y su dibujo se realiza a partir de un mismo razonamiento inicial. Son los más apropiados para modelos de sastrería. Quiero explicar, recuerdan que hicimos la primera parte de un trazado para cuerpo entallado de la espalda para una chaqueta. Y a partir del trazado de la espalda de la chaqueta, realizamos el trazado delantero. Esto es un modelo para explicar dónde va la colocación de los botones. Las prendas entalladas se recomienda colocar el primer botón a la altura del busto para evitar la apertura del cruce central en la postura. En sastrería 2 o 3 centímetros hacia abajo en diseños clásicos para lograr un mayor realce del cuello. Y recordemos que una vez que tenemos colocado el primer botón, colocamos el segundo a la altura de la cintura y recién se distribuye en forma pareja el resto de los botones. Muy bien. Comenzamos. Voy a dibujar el primer botón. Se lo dibuja aquí en la línea de cruce. Fíjense, a la altura yo lo voy a colocar el primero de la línea donde iría el busto, la línea de sisa. ¿Sí? Coloco en esta línea central. Se dibuja en tamaño real. Quiere decir que si este botón mide 2 centímetros de ancho, voy a dibujar desde la línea centro 1 centímetro para afuera y 1 centímetro para adentro. Y sobre esa línea central se dibuja en forma horizontal el ojal que va a tener el mismo ancho del botón. Si yo dibujo un botón de 2 centímetros de ancho, el ojal también va a tener 2 centímetros de ancho, de la línea centro para adentro. El ojal horizontal se dibuja del centro de la prenda hacia adentro, porque al estar abrochado se corre siempre al extremo del ojal, el botón. El cruce de la prenda siempre va a depender del tamaño real del botón. Ahora, yo dibujé primero dónde va a estar colocado el botón y dónde va colocado mi ojal. Esta es la línea centro de cruce. Ahora necesito dejar aquí el espacio de cruce o de luz que se va a realizar a partir del botón, ¿sí? Del botón para afuera. Yo voy a medir de 1 centímetro a 1 centímetro y medio del límite del botón para afuera. En telas delgadas se dibuja a 1 centímetro del borde exterior del botón.
y en telas gruesas a 1,5 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Aquí empieza mi botón y voy a dejar de luz o de espacio un 1,5 centímetros o 1 centímetro, y eso va a depender de acuerdo al tramo de la tela, al grosor de la tela. Si es una tela delgada, dejaré 1 centímetro de luz, y si es una telita más gruesa, voy a dejar 1,5 centímetros. Entonces, de 1 centímetro a 1,5 centímetros depende del tramo de la tela. Esto es el espacio que yo dejo a partir del borde de mi botón, que va colocado en el centro del trazo delantero. Termina aquí mi botón y mido para afuera el espacio, la luz que queda. Y esto sería el cruce definitivo. Una vez que tengo esto, yo recién podría dibujar la línea que va a ir en diagonal para realizar el trazado de mi cuello sastre. Fíjense que pasa por la punta del cuello. Bien, sobre esta línea yo voy a dibujar entonces el cuello sastre elegido, un cuello solapa o un cuello smoky. Esta es la parte primera que yo quería explicar sobre dónde y cómo y por qué van colocado el primer botón. Yo aquí lo dibujé a la altura de la sisa, o a la altura, también puedo dibujarlo, del busto, 2 o 3 centímetros más arriba o más abajo. Aunque también hay modelos de chaquetas donde van un solo botón en la cintura. Depende del modelo que uno elija. Para las dobles abotonaduras vamos a dibujar los botones a la misma distancia del centro de la prenda en ambos lados. Se recomienda bajar la primera línea de botones para evitar que el cuello cruce muy alto y luzca muy cerrado ese cuello. ¿Sí? Entonces, voy a dibujar con un marcador rojo para que se note. Del centro del trazado voy a medir para ambos lados la misma distancia para el cruce cuando es una doble abotonadura. Recordemos que el primer botón se dibujaba a la altura del busto, 2 o 3 centímetros más abajo, y acá se recomienda cuando es un cruce, una abotonadura doble, bajarlo un poquito más para que no quede cerrado arriba, muy cerrado el cruce en el cuello. Lo que se va a dar acá de medida a ambos lados va a ser de 4 centímetros a 8 centímetros a gusto. Entonces yo voy a marcar la misma distancia para ambos lados a partir del centro
el botón, mediría para adentro el centímetro o el centímetro y medio de luz, dibujo el botón y recién puedo dibujar la línea para el cruce. Como va superpuesta, lo dibujo con línea de punto. ¿Sí? Y le doy el ancho que yo quiero a la solapa. Esto sería el trazo de un cuello smoking, que ya lo vamos a explicar también. Yo ahora acá estoy especificando las abotonaduras dobles. Fíjense entonces, ¿sí? Me queda así. Lo voy a remarcar. Y aquí lo mismo. ¿Ven? Por eso, para que no quede muy cerrado arriba el cruce en el cuello, se puede bajar un poco más los botones, la colocación, y no hacer tan ancho lo que se da para cruce.